contamos que Israel ha acusado a Hamás de detener a 2 ciudadanos de su país que desaparecieron hace varios meses. Las autoridades israelíes están alarmadas por el caso de 2 de sus ciudadanos desaparecidos en la Franja de Gaza desde hace 10 meses. Para el presidente Reuven Rivlin, no cabe duda de que ambos están en el enclave. Probablemente no fueron movidos de Gaza a un lugar diferente. Por supuesto, exigimos a las autoridades o a quien los tenga en Gaza que hagan las cosas a las que nos comprometimos como seres humanos. Uno de los retenidos ha sido identificado como Abraham Mangisto, nacido en 1986 y residente de Ashkelon. Él había cruzado la frontera de Israel con Gaza a pie el 7 de septiembre del 2014. En nombre de mi familia, llamo al gobierno de Israel para hacer todo lo posible y traer a mi hermano a casa en paz. Hago un llamamiento a la comunidad internacional a intervenir y activar toda su influencia para la liberación de mi hermano. Me dirijo a Hamás para pedirles que sea considerado con la condición de él y lo pongan en libertad inmediatamente. El ministro de Defensa de Israel también ofreció una declaración sobre estos secuestros y apuntó como responsable a la organización palestina Hamás. 2 ciudadanos israelíes están en la Franja de Gaza, en manos de Hamás. El Estado de Israel hace los esfuerzos para traerlos con su familia. Vemos a Hamás como responsable de su suerte y exigimos su regreso. Estamos en contacto con los familiares de ambos secuestrados y les actualizamos sobre cómo va la situación. En un caso aparte, el gobierno de Israel también está tratando por separado el retorno de los restos de 2 soldados que murieron en la guerra del año pasado con Hamás. Muy bien, ya llevan meses supuestamente secuestrados por Hamás según el gobierno de Israel. Y la pregunta es ¿por qué recién se conoce el tema? Es un tema extraño, ¿no? La inteligencia israelí ha señalado que tiene información que sería Hamás quien está detrás de la desaparición de estos 2 israelíes. Uno de ellos además es un árabe israelí, ¿ok? Sin embargo, además hay un contexto también para creerlo. Acordémonos que Hamás en el pasado ha utilizado los secuestros como un mecanismo para lograr el canje, ¿no? El canje, sí, para lograr que el gobierno de Israel suelte a prisioneros que ellos consideran presos políticos. Sin embargo, esta coyuntura actual me hace dudarlo por muchas razones. Primero, porque Hamás suele reconocer sus acciones y no lo ha reconocido. Es más, lo niega en muchos casos. Segundo lugar, porque tengo la impresión de que ya se conocen que entre Israel y Hamás, por lo menos, que tiene el dominio de la Franja de Gaza, se están dando conversaciones para hacer esta tregua un poco más larga y permitir un poco suavizar el embargo y la presión que Israel ejerce sobre la Franja de Gaza. Entonces, en pleno proceso de negociaciones, llevar a cabo un secuestro de esta naturaleza, que no son soldados, son civiles, no suena muy racional. Y en tercer lugar, porque además, otra duda que me trae es que Israel en estos tiempos muy cortos ha cometido errores también al momento de señalar culpables. Por ejemplo, hace unas semanas se dieron unos morteros contra Israel y rápidamente señalaron a Hamás. Y finalmente fue otra organización que estaba vinculada al Estado Islámico. Sin embargo, Hamás además se dijo, nosotros no somos. En cambio, Israel atacó posiciones de Hamás. Entonces, hay una serie de circunstancias que me hacen todavía un poco dudar acerca de quién los habría secuestrado. No dudo que lo hayan secuestrado, sino quién los ha secuestrado y los objetivos que existen detrás de este secuestro. Además, uno de ellos supuestamente está en el Sinaí. ¿Y cuál sería la intención? ¿Tratar de rescatarlo? ¿Atacar por esa zona? O sea, te pregunto porque ya estamos hablando de agosto del 2014 y los cuales ya casi son más de 6 meses, mucho más, estamos ya casi un año y esta información recién se puede conocer y salen los padres a hablar y también las autoridades, ¿no? O sea, Para los que no conocen, el Sinaí es la frontera sur de Gaza, que básicamente tiene mucho contacto por túneles y la frontera que está cerrada entre Egipto y Gaza y Palestina. En este momento, Hamás tiene alguna presencia, sí, pero también hemos notado que hace una semana hubieron morteros que cayeron en Israel desde la península Sinaí
y se le atribuye a organizaciones que ya tienen presencia en la península, que están vinculadas al Estado Islámico. Así que en esta pues todavía pues escenario medio confuso, ¿por qué no pensar que estas organizaciones brigadas que están pues alineadas al Estado Islámico puedan ser los responsables? Pero todavía, digamos, hay mucha especulación en torno a este tema. Claro, porque podría ser incluso hasta peor, creo, peor para el destino de ambos ciudadanos. Muy bien. Vamos con otras informaciones. El ejército sirio ha lanzado una operación militar contra el Estado Islámico en Palmira, mientras continúa aumentando el número de refugiados por esta guerra. La Organización de Naciones Unidas ha revelado una cifra récord que avergüenza al mundo entero. La guerra en Siria ha dejado hasta el momento 4 millones de refugiados en los países vecinos y el número podría aumentar hasta llegar a los 4,27 millones a fin del 2015. De esta cantidad, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha dicho que 630.000 viven en Jordania. La entidad también ha señalado que el 86% de los sirios que han huido de la guerra solo viven con un presupuesto por debajo de los $3 diarios. Si la situación se mantiene como está, sin duda, el número de refugiados aumentará, porque como ves hay muchos grupos diferentes en Siria y muchas personas que quieren huir. Muchos ya estamos aburridos y queremos volver. El representante de ACNUR en Jordania, Andrew Harper, ha dicho que esta es la mayor tragedia humanitaria. Una de las razones por las que se conmemora la marca de 4 millones es poner la atención sobre los refugiados sirios y decir que hay millones de personas fuera de Siria que necesitan ayuda y otros millones más que están dentro y necesitan asistencia, porque la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente. Precisamente dentro de Siria, las fuerzas militares han empezado con su asalto para eliminar a los militantes del Estado Islámico de la histórica ciudad de Palmira, según ha informado la televisión siria. Nos comprometemos con nuestra gente de Palmira para restablecer la seguridad y la estabilidad de nuestro querido pueblo. En los últimos días, los militares sirios han logrado expulsar yihadistas de barrios cercanos a Palmira, ciudad tomada por los terroristas a mediados de mayo. Muy bien, pues esta lucha contra el Estado Islámico, y bien tenían razón algunas autoridades que decían que esa es una lucha que va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Mira, ya un año de formación del Estado Islámico y continúa, ¿no? Continúa causando destrucción, esta vez desde Palmira, mientras sigue la gente huyendo de Siria, los que tuvieron que quedarse por pobreza u otros motivos, y aumenta el número de refugiados. ACNUR, por ejemplo, ya no sabe qué hacer con ella. Sí, dentro de la dinámica del conflicto sirio, pues lo que vemos ahora es un avance de las fuerzas oficialistas de Bashar al-Assad sobre Palmira, que es una ciudad importante en el desierto pues sirio, al este del país. Acordémonos que el Estado Islámico controla aproximadamente el 50% del territorio sirio, no el territorio más poblado que se encuentra en el oeste, en ciudades como Damasco, ¿no? O Homs, ¿no? La frontera con el Líbano, no, ahí hay control básicamente del oficialismo. Sin embargo, en el otro 50% del país tiene mucha presencia, y Palmira además es una ciudad emblemática por su historia, por su importancia cultural. Acordémonos que es un patrimonio de la humanidad declarado por Naciones Unidas, y ese es uno de los también temores que surgen hoy en el gobierno sirio. ¿Qué puede hacer hoy el Estado Islámico en caso de un intento de enfrentamiento, de ataque por parte de las fuerzas oficiales? Ya se han dado casos en Palmira de destrucción de monumentos históricos en las últimas semanas. Esto podría llevar pues a una destrucción total de un sitio pues que creo que para la historia y la cultura es muy importante. Claro, y además eso sumado a que la gente que está atrapada en el lugar pues muera, ¿no? Porque ellos no tienen ningún problema en desaparecer a los que no piensan como ellos, ¿no? Solamente como detalle, aproximadamente la tercera parte de la población siria es desplazada o refugiada, diferente, desplazada interna o refugiada en un país vecino. La tercera parte. Pregúntense qué podría pasar en el Perú si la tercera parte de la población se tiene que desplazar o movilizar de sus hogares. Estaremos hablando aproximadamente 10 millones de personas. Bueno, la realidad en verdad de Siria es difícil, y los organismos como ACNUR no se dan abasto para hacer frente a este problema. Así es, y ahora vamos a hablar de otro tema muy importante. Las conversaciones nucleares entre Irán y las potencias occidentales están en su etapa más difícil, a horas de vencer el plazo.